Había en la sinagoga un hombre que tenía un demonio inmundo y se puso a gritar fuertemente. Dice el Señor: en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Evangelio del día con el Padre Marcos Galvis. Queridos hermanos, sean bienvenidos a la meditación, al compartir de la palabra de Dios. Vamos a meditar hoy el Evangelio de San Lucas, capítulo 4, versículo 31. San Lucas nos muestra hoy en la sinagoga, escuchen bien, en el lugar donde se iba a leer la palabra. ¿Se acuerdan del Evangelio en estos días? Jesús abrió, desenrolló el libro en la sinagoga, se le dio el volumen de Isaías que decía: el Espíritu de Dios. En la sinagoga se leía la palabra, en la sinagoga la gente se reunía para orar, en la sinagoga los sábados los judíos iban a buscar a Dios, a llenarse de Dios, y en ese lugar había un endemoniado, y en ese lugar había una persona poseída, había una persona perturbada, como usted quiera llamarla. El diablo la estaba acechando, y Jesucristo, cuando se puso a hablar y a predicar, el diablo gritó, el diablo levantó la voz, el diablo se enojó, no le gustó. Por eso usted va a ver que dentro de la iglesia, cuando hay un sacerdote que predique duro, cuando usted le lee la palabra de Dios a alguien, es como si le quemara, es como si le perturbara y es como que reventara gritando. Y hay mucha gente así. ¿Conocen alguno? De los que usted le lee la palabra, de los que usted le lee la Biblia y enseguida rebotan, enseguida gritan, enseguida zapatean. ¿Conocen alguno? De eso vamos a conversar en este Evangelio. Evangelio de hoy, Evangelio de San Lucas, capítulo 4, versículo 31. Oído al tambor, paren la oreja, los buenos somos más. Y llegó la hora de evangelizar. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, el Espíritu conoce perfectamente todo, hasta lo más profundo de Dios. En efecto, ¿quién conoce lo que hay en el hombre, sino el espíritu del hombre que está dentro de él? Del mismo modo, nadie conoce lo que hay en Dios, sino el Espíritu de Dios. Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que procede de Dios, para que conozcamos la gracia que Dios nos ha otorgado. De esta gracia hablamos, no con palabras aprendidas de la sabiduría humana, sino aprendidas del Espíritu, y con las cuales expresamos realidades espirituales en términos espirituales. El hombre, con su sola inteligencia, no puede comprender las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son una locura. No las puede entender, porque son cosas que no solo se comprenden a la luz del Espíritu, pero el hombre, iluminado por el Espíritu, puede juzgar correctamente todas las cosas. Y nadie que no tenga el Espíritu lo puede juzgar correctamente a él. Por eso dice la Escritura: ¿quién ha entendido el modo de pensar del Señor como para que pueda darle lecciones? Pues bien, nosotros poseemos el modo de pensar de Cristo.
Palabra de Dios. Todos te alabamos, Señor. Al Salmo número 144 vamos a responder todos. El Señor es compasivo y misericordioso. Todos. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor es compasivo y misericordioso, lento para enojarse y generoso para perdonar. Bueno es el Señor para con todos, y su amor se extiende a todas sus criaturas. Todos. El Señor es compasivo y misericordioso. Que te alaben, Señor, todas tus obras, que todos tus fieles te bendigan, que proclamen la gloria de tu reino y den a conocer tus maravillas. Todos, el Señor es compasivo y misericordioso. Que muestren a los hombres tus proezas, el esplendor y la gloria de tu reino. Tu reino, Señor, es para siempre, y tu imperio por todas las generaciones. Todos. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor es siempre fiel a sus palabras y bondadoso en todas sus acciones. Da su apoyo el Señor al que tropieza y al agobiado alivia. Todos. El Señor es compasivo y misericordioso. Aleluya, aleluya. Un gran profeta ha surgido entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo. Aleluya, aleluya. El Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús fue a Cafarnaún, ciudad de Galilea, y los sábados enseñaba a la gente. Todos estaban asombrados de sus enseñanzas, porque hablaba con autoridad. Había en la sinagoga un hombre que tenía un demonio inmundo y se puso a gritar muy fuerte: «Déjanos. ¿Por qué te metes con nosotros, Jesús Nazareno? Has venido a destruirnos. Sé que tú eres el Santo de Dios». Pero Jesús le ordenó: «Cállate y sal de ese hombre por tierra». Entonces el demonio tiró al hombre por tierra en medio de la gente y salió de él sin hacerle daño. Todos se espantaron y se decían unos a otros: ¿qué tendrá su palabra? ¿Por qué da órdenes con autoridad y fuerza a los espíritus inmundos y estos se salen? Y su fama se extendió por todos los lugares de la región. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Pidámosle a Él que nos asista, que nos acompañe,
que prepare nuestra mente y nuestro corazón diciendo todos: ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Buenos días, buenas tardes y buenas noches, queridos hermanos. Sean bienvenidos al compartir, a la meditación de la palabra de Dios con el Padre Marcos Galvi desde aquí, desde Madrid, España. Estamos compartiendo el Evangelio. Vamos todos a buscar en este día el Evangelio de San Lucas, capítulo 4, versículo 31. En la sinagoga, en el lugar donde se predica la palabra, donde se enseña la palabra, en un lugar sagrado donde los judíos se reunían, ahí estaba metido el diablo. El chanclas, el chamuco, el que te conté, ahí estaba metido. ¿Cómo la ve usted que tiene lente? Y a veces creemos nosotros que el diablo no se mete en la iglesia. Y a veces creemos nosotros que el diablo no anda perturbando a los católicos. Ahorita lo vamos a ver. Saludamos a todos ustedes quienes van llegando a este compartir, a este encuentro de la palabra de Dios. Les invito todavía a seguir en oración, Vamos a orar por los proyectos que tenemos, de manera especial por la Santa Misa. Se me ha dificultado mucho la celebración de la Eucaristía, por eso vamos a pedirle a Dios que nos conceda una capillita, un lugar donde celebrar la Santa Misa todos los días, al igual que para hacer el Evangelio. El día de San Jerónimo. Vamos a ver cuál es el día de la Santa Biblia, septiembre. Ese día vamos a comenzar a leer la Biblia. Miren lo que tengo aquí. La palabra de Dios, la Biblia, letra grande que se llama latinoamericana. Vaya comprándola y si no la puede comprar, la vamos a leer. Todos vamos a leer la Biblia. Y ese día 30, si Dios quiere y María Santísima, comenzaremos el nuevo proyecto de leer la palabra de Dios. El diablo está enojado, está peleando, haciendo la guerra, no quiere. Pero en el nombre del Señor vamos a vencer. Ustedes son el ministerio de intercesión del Padre Marcos Galvi. A doblar rodilla, a hacer el rosario para que el diablo se vaya y nos deje trabajar tranquilos con la palabra de Dios. Dificultades hemos tenido muchas, después se las comentaré. Hoy la palabra de Dios enseña algo muy curioso, pero algo muy bonito. Curioso porque el diablo se metió en la sinagoga y bonito porque ahí estaba Cristo. Y así como existe la presencia del mal y grita y atemoriza y espanta y asusta, usted es una persona perturbada, usted es una persona poseída, es una persona que causa miedo, que causa conmoción, que hace que sus sentidos se pierdan, que usted se atemorice con los gritos de un endemoniado. La gente, mire, sale corriendo. Recuerdo una vez en la parroquia que estaba atendiendo la parroquia y estaba la renovación carismática reunida y rezando y orando. Y llegó un endemoniado o un perturbado, una persona gritando y doblando los ojos y la lengua y hablando feo. Y cuando estaba la renovación yo dije, pues me voy a rezar con los carismáticos. Y me fui. Y cuando voy llegando, le digo a la gente, bueno, vamos a detenernos un momentico, vamos ahora a orar por una persona que está perturbada. Y el que no tenga fe, y el que no, habían como 30, 40 personas, y el que diga que no puede, yo no quiero estar, que el diablo le mete a uno, le mete al otro, se va. Quedaron 5 y se fueron todos, quedaron 5 y de los 5 cuando abrió los ojos ya habían 2 teniendo la persona que estaba perturbada, hasta que salió. Y yo dije, guara, ¿cómo atemoriza el diablo? ¿Cómo asusta a la gente el demonio? Hey, padre, ¿usted es exorcista? No, yo no soy exorcista. Me agarró allá y no pude hacer más nada, lo metí a la iglesia y estaba en la renovación y mire, se fueron. Lo de Venezuela, por allá. Cuando el diablo grita, cuando el diablo zapatea, la gente se va, se asusta, se atemoriza. Pero el diablo también se mete en la iglesia. El diablo también se mete en los lugares de Dios.
y va a molestar, y va a fastidiar, y va a perturbar. ¿Usted imagina a Jesús predicando, Jesús hablando? ¿Usted imagina a Jesús llevando la palabra de Dios y de repente un demonio gritando y zapateando y perturbando y molestando? Sí, esa es la función del chamuco, esa es la función del chanclas, esa es la función del que te conté, molestar y fastidiar y perturbar, gritar y atemorizar para que la gente no se concentre. Pero había una ventaja, que en esa sinagoga, que en ese lugar estaba Cristo. Y cuando Cristo está, aplaca al demonio. Y cuando Cristo está, expulsa a los malos. Cuando Cristo está, es capaz de decirle al diablo, fuera de aquí, y lo saca. Una cosa es una iglesia con perturbación, con problemas y dificultades sin la presencia de Cristo. Y otra cosa es una iglesia con perturbación, con problemas, con dificultades, pero con la presencia de Cristo. Y siempre que el diablo grita es cuando la palabra de Dios se predica. Es cuando Cristo habla. Cristo estaba enseñando en la sinagoga con autoridad. Y al enseñar la palabra con autoridad, vino el chamuco y se le metió a uno y lo perturbó para que gritara y para que interrumpiera. Y ese chamuco no logró vencer a Cristo. Y eso nos va a pasar a nosotros en la misa. Cuando usted, hombre, esté sentado allá en la misa, concentrado, escuchando al sacerdote, dice el diablo, vaya usted, muchachita mal vestida, y pásele al lado de ese hombre para que se descuide. Y puede ser muy concentrado y le pasa a la muchachita mal vestida y el hombre se descuidó. Por ahí le pasó el chamuco. Por la iglesia, en el mismo templo, se vistió mal vestido para que el hombre se perdiera. Cuando usted esté en la iglesia plenamente concentrado y de repente apagó su celular, lo dejó en silencio como sea y de repente el diablo va al teléfono y por ahí usted puede ver que en plena consagración y en pleno momento más importante de la misa le suena el teléfono aunque usted lo haya dejado apagado, lo haya dejado sin volumen y usted no se explica qué pasó. Pues el chamuco que le perturbó, ¿no le ha pasado? ¿No le ha sucedido? Cuando usted, mujer, esté bien concentrada en la Santa Misa y esté bien enfocada en la palabra de Dios, el chamuco le va a gritar, pues se le mete a los chinos, a los hijos, y empieza el uno que le pica aquí, y empieza el otro que le rasca acá, y empieza el uno a gritar, y usted dice, pero Dios mío, déjenme vivir la misa. Pues el diablo no quiere que usted la viva y empieza a perturbar, y empieza a molestar. El diablo quiere que ustedes y yo no vivamos los momentos sagrados. El domingo usted va a la misa y va a la iglesia, pero ese domingo llegaron sus hijos, llegó su familia, llegó su nuera, llegó toda la generación completa y usted que ya estaba lista para irse a la Eucaristía, para irse a la Santa Misa, para irse a encontrarse con Cristo, pues el diablo le perturbó, le molestó para que usted no vaya a la misa. ¿Cómo la ve usted que tiene lente? ¿Le ha pasado o no le ha pasado? Que está listo ya para irse a la misa, para irse a la Eucaristía. Y llega una visita, y llega un familiar, o se le daña el carro, o encuentra un contratiempo, no encuentra la llave. Ahí se metió el chamuco. Ahí se metió el chancla. ¿Sí? Si a mí me ha pasado que me pongo a hacer la misa, me pongo a grabar el evangelio, y termino de grabar la misa y el evangelio bien bonito y los micrófonos no grabaron el audio o el celular no grabó el video y yo como no lo veo, entonces ahí está el diablo. Siempre quiere perturbar, siempre quiere interrumpir, siempre quiere dañar la acción de Dios. Usted se quiere casar por la iglesia como Dios manda. Usted quiere cumplir lo que dice Génesis 2:22 en adelante. O quiere cumplir lo que dice Mateo 19:5, lo que Dios unió no lo separa el hombre. Dios lo declaró marido y mujer. Y usted quiere casar por la iglesia y cuando está animado, comprando el vestido, los anillos, buscando la manera de hacer el curso prematrimonial, ahí le llega uno. ¿Y para qué se casa? ¿Y para qué se va a ir a casar? ¿Usted no sabe que el que se casa se empava? Yo conozco a fulano que se casó, yo conozco a sutano que se casó y se empavó. Se le acabó el amor, se le acabó el matrimonio y se le destruyó. ¿Conocen alguno?
Cuando el diablo mete las patas o mete la cola, ahí daña. Y esa pareja que se iba a casar, ya no se casa. O cuando a usted le gusta ir a la iglesia, a las cosas de Dios, pues ahí el diablo le grita, fanático, santurrón, beato, ratón de iglesia, Padre Pío, Madre Teresa. Ay, sí, en la iglesia dándose golpe de pecho, ¿qué va a hacer allá? Deje de ser una persona fanática, deje de ir a la misa. Y usted, como se corta con un cuchillo de cartón, ahí cayó. Esa es la acción del diablo. La acción del enemigo es gritar. La acción del enemigo es hablar duro para que usted lo escuche. ¿Cuándo grita una persona? Cuando el otro no le oye. ¿Cuándo grita una persona? Cuando está molesta. ¿Cuándo grita una persona? Cuando está distante. Y eso hace el diablo. Te grita para apagar la palabra de Dios. Te grita para que usted no escuche la palabra de Dios. Te habla duro para que escuche más al mundo. Y entonces donde dice el Papa, hay que nadar contra la corriente. Ahí es donde dice Jesucristo, ustedes no son de este mundo. Si fueran de este mundo, pues lo servirían. Ustedes no son de este mundo. Ustedes y yo, es lo que dice Jesucristo, debemos ser luz del mundo, sal de la tierra. En medio de un mundo gritón, en medio de un mundo que grita sí a los vicios, sí al pecado, sí a las cosas malas, sí a las cosas del diablo, sí a la noche de brujas, sí a la interrupción del embarazo, sí a la muerte de los ancianos, sí a hombre con hombre, mujer con mujer, sí a que los hombres sean mujeres y las mujeres sean hombres, sí al mundo del pecado, a la guerra, donde el mundo está gritando, donde el mundo, inspirado por el demonio, dejándose llevar por la carne, está gritando cosas malas, es donde debemos levantar la palabra de Dios, que es capaz de aplacar al diablo. Me gusta mucho, vamos a ver si lo encuentro, creo que es San Lucas, capítulo, vamos a ver si es, San Lucas capítulo 10. Jesús envió a los discípulos. Versículo 17. Me encanta. San Lucas capítulo 10, versículo 17 dice, vi a Satanás caer del cielo como un relámpago. ¿Y saben qué estaban haciendo los apóstoles? Para que el diablo se diera un platanazo como del cielo al piso. Los apóstoles estaban predicando. Y le voy a leer el versículo 1 y después el versículo 17. Cuando ustedes y yo predicamos la palabra, hablamos de Jesucristo, llevamos al mensaje, el diablo se da un platanazo, un golpe tan duro como del cielo a la tierra a la velocidad de un rayo, a la velocidad de la luz. ¿Cómo la ve usted que tiene lentes? Por eso es que hoy día hay tan pocos predicadores de la palabra. Por eso es que hoy día hay tantos perros mudos, dice Isaías 56:10, que se callan y aún teniendo la palabra no dicen nada. No los juzgo, no los condeno. Es que al diablo les gusta y les conviene mantenerlos callados. Por eso San Pablo llegó a decir un día, prefiero antes del don de lenguas que se haga el don de la profecía. Porque el que predica, el que es profeta, edifica, ilumina y ayuda para la vida. ¿Sabía usted eso o no lo sabía? Miren cómo dice el versículo 10. San Lucas 10:1. Después de esto, el Señor eligió a otros 72 discípulos y los envió de 2 en 2 delante de él a todas las ciudades y lugares a donde pensaba ir. Cristo los mandó a predicar, les mandó a hablar del reino de los cielos, les mandó a llevar la palabra de Dios. Y los 72 se fueron a predicar y se fueron a hablar. Tanto que en el versículo 16 Jesús dijo, quien los escucha a ustedes, me escucha a mí. Quien los rechaza a ustedes, me rechaza a mí.
los mandó a predicar, los mandó a evangelizar, a llevar la palabra de Dios. Es lo mismo hoy de la sinagoga. Cristo habló, predicó, y cuando predicó el diablo gritó. ¿Por qué grita el diablo? Porque al diablo no le gusta que hayan predicadores de la palabra. ¿Por qué los sacerdotes que trabajamos en redes sociales predicando la palabra tenemos tantos problemas, tantos peros, tantas dificultades? Pasamos por tantas pruebas. Porque al diablo le enoja, le fastidia, le enfurece que se predique la palabra. ¿Por qué? Porque cuando el cura predica la palabra o hay un buen predicador de la palabra de Dios, el diablo se da un platanazo, se da un golpe como si fuera cayendo del cielo a la tierra a la velocidad de la luz. Y escuchen usted con sus oídos. Los 72 discípulos volvieron muy contentos, diciendo: Señor, Señor, hasta los demonios nos obedecen al invocar tu nombre. Nos fuimos a predicar, nos fuimos a evangelizar. Y cuando hablábamos de ti, invocábamos tu nombre, el diablo se estremecía y obedecía y se iba. Fue lo que pasó en la sinagoga. Cristo expulsó al demonio después de predicar. El diablo es enemigo de todo aquel que predica. Le declara la guerra, lo persigue y lo molesta. Por eso es tan difícil encontrar un buen predicador. Porque es bien tentado. Y por eso siempre le he dicho a ustedes, recen por mí, oren por mí un rosario, pidan al Señor por mí. Porque no es fácil encontrarse con sacerdotes que lo desanimen, encontrarse con curas que se rían, encontrarse con laicos groseros y delicados, encontrarse con personas que no quieren agarrar, que no quieren aprender de las cosas de Dios, que van a poner quejas al obispo, que van a colocar quejas, yo no sé qué, solamente porque se les predica la palabra de Dios y se le evangeliza. Porque ¿qué delito comete el que predica la palabra de Dios? ¿Qué de malo está haciendo? Predicando el evangelio, predicando la palabra, no está haciendo nada malo. Pero como al diablo le enfurece y obedece a quien se le predica, por eso el diablo se enoja. Pero las consecuencias son que vamos a tener muchos problemas. Por eso vamos a orar por los sacerdotes. Y abro un paréntesis cortico, pero bueno. Pídanle mucho a Dios por mí. El primer día que me den la oportunidad para hacer una santa misa y predicar la palabra, para que esa palabra de Dios penetre y llegue al corazón de los fieles. Miren, y le leo esa cita bíblica muy conocida por muchos de ustedes. Hebreos, capítulo 4, versículo 12. ¿Por qué le afecta al demonio tanto que la palabra de Dios se predique? Hebreos 4, 12. ¿Por qué? En efecto, la palabra de Dios es viva, no está muerta. Es viva. Cuando se lee, cuando se predica, da vida. ¿Recuerdan Ezequiel capítulo 37, el pasaje de los huesos secos? Los huesos estaban secos. Lea hoy como tarea Ezequiel 37. Léalo. Y le dijo Dios al profeta, profetiza a esos huesos y dile, huesos secos, escuchen la palabra de Dios. ¿Podrán revivir esos huesos? No lo sé, Señor, tú lo sabes. Y los huesos empezaron a llenarse de nervios, empezaron a llenarse de carne. Y los huesos empezaron a ser un montón de personas difuntas. Profetiza, llama al espíritu y dile, espíritu, venga sobre los huesos secos. ¿Y qué pasó con los huesos secos? Resucitaron. ¿Por qué al diablo no le gusta que la palabra de Dios se predique y grita y zapatea y se molesta y se fastidia? Porque cuando alguien escucha la palabra de Dios bien predicada, que le llega al corazón, esa palabra de Dios está viva. Y esa palabra puede resucitarlo. Y por eso al diablo le enfurece. Y cuando Jesús predicaba y hablaba, el diablo gritaba porque no quería. ¿Cómo la ve usted que tiene lentes? ¿Lo sabía o no? La palabra de Dios es viva. Oigan, y eficaz. Me duele la cabeza. Tómese una pastilla de tal medicina y eso se le quita de uno. Eficaz el medicamento. Estoy tosiendo mucho. ¿Qué puedo tomar? Agarre un jarabito, haga esto, haga aquello y tómese un remedio casero y chao, cheo a la tos. Eso significa eficaz. Es decir,
que sí sirve, que sí funciona, que ya en otras personas ha funcionado y en ti también. Y dice Hebreos, la palabra de Dios es viva, pero también es eficaz, es decir, funciona, sí sirve. Oigan, y dice, más penetrante que espada de doble filo. Más cortante, más penetrante que una espada de doble filo. Así es la palabra de Dios. Corta, penetra como una espada por ambos filos. Por eso cuando se lee la palabra hay gente que se lastima. Hay gente que se hiere, hay gente que se molesta. Aquellas personas estaban en la sinagoga, hablaban los judíos, hablaban los fariseos, hablaba el pueblo, la gente hablaba y el endemoniado tranquilo. Pero llegó Jesús, habló la palabra de Dios. ¿Y por qué el diablo gritó? Porque esa palabra lo iba cortando, iba penetrando, una espada de doble filo. Así es la palabra de Dios cuando se predica. Pero no palabras humanas, sino palabra de Dios. Es capaz de cortar, es capaz de penetrar, es capaz de llegar hasta lo más fondo del corazón. Y ahorita lo van a escuchar. Más cortante que espada de doble filo, y Cristo hablando y el demonio gritando. Le estaba doliendo, le estaba quemando, no quería. Es lo mismo cuando usted le predica a su papá, a su mamá, a su hijo, a un protestante o a cualquiera. Se molesta, se fastidia, te dice fanático, santo. Entienda que por usted tener la palabra y predicar la palabra de Dios, esa es una espada que está cortando, que está penetrando y le está doliendo. Él no tiene la culpa. El endemoniado cuando escuchó hablar de a Cristo empezó a gritar, empezó a zapatear y empezó a formar problemas porque esa palabra de Dios iba penetrando. Y así lo dice la Biblia. ¿Cuándo va a ser el día que usted lo va a entender? No se preocupe, no se moleste porque le digan lo que le digan. Siempre va a pasar porque la palabra de Dios es una espada de doble filo. ¿Cómo la ve usted que tiene lente? Ojo pelado con eso. Oigan lo que viene. Y penetra hasta donde se divide el alma y el espíritu. La palabra de Dios puede penetrar, puede llegar hasta donde se divide el alma y el espíritu. Hasta lo más profundo del ser humano llega la palabra de Dios. Hasta lo más hondo. Y escuchen lo que dice. Penetra hasta lo más profundo. Y penetra hasta donde se divide el alma y el espíritu. Hasta las articulaciones y los tuétanos. Dentro de los huesos hay algo que se llama tuétano. Hasta allá llega la palabra de Dios. Por eso hay pasajes de la Escritura que cuando usted lo escucha, usted le da unos escalofríos y dice, Virgen Santísima, y esto como que me está cayendo a mí. ¿Cómo el cura me conoce? ¿Cómo se le ocurre al Padre? Mirá. El otro día estaba yo en una prédica. Estaba predicando. Y había una señora que cuando yo decía algo, pelaba los ojos. Y pelaba los ojos. Estaba hablando del adulterio. Yo no la conocía. Ella tampoco me conocía, pero la palabra sí lo conocía. Y cuando me puse a predicarle, esa palabra le llegó hasta los tuétanos. Y la mujer pelaba los ojos y en un momento se puso a llorar y a llorar y a llorar. Y yo seguí predicando y seguí predicando. Cuando terminé la predicación, la mujer hizo la fila y vino a saludarme. Y cuando llegó, se soltó a llorar y a llorar y a llorar. Y venía tocada por la palabra, le había llegado hasta lo más profundo. Y me decía la mujer, me decía lo siguiente. Yo no sé en qué momento usted me leyó el alma. Yo no sé en qué momento usted me leyó la conciencia. Le voy a hacer una pregunta, cura. ¿Por qué usted sabe que yo vivo en concubinato? ¿Y por qué me dio tan duro hoy? Estoy destrozada, estoy destruida. Y yo arruiné un hogar, le quité el marido a otra, me fui a vivir con él y ese hombre es casado y ahora estoy con él. ¿Y ahora qué hago si tengo familia? Y la Biblia dice, y la mujer decía, estaba estremecida por la palabra de Dios. Dígame, ¿tengo que dejar a ese hombre? Y yo le dije, no, yo no le voy a decir nada, ya la palabra de Dios habló. Y la palabra de Dios había hablado en los Hebreos 13:4, que el adulterio es castigado por Dios. Y lo que Dios unió no lo separa el hombre, de Mateo 19:5. Y le había hablado varias citas del adulterio. Y aquella mujer decía, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Dígame qué debo hacer. Pues hablar con su marido, que no es su marido, y devolver lo que no es suyo, señora. No, padre. ¿Cómo se le ocurre ponerme en estas? ¿Cómo se le ocurre hablarme así?
le había llegado la palabra hasta los tuétanos y la había estremecido. Por eso es que al diablo no le gusta y grita y se enfrenta y no quiere a los predicadores de la palabra de Dios. ¿Cómo la ve usted que tiene lentes? Ojo pelado con eso. Mucha oración por los predicadores de la palabra de Dios. Penetra hasta los tuétanos, haciendo un discernimiento de los deseos y los pensamientos más íntimos. No hay criatura a la que su luz no pueda penetrar. Todo queda al desnudo y al descubierto a los ojos de aquel al que rendiremos cuentas. La palabra de Dios hace que nuestras acciones salgan a la luz. ¿Cómo la ve usted que tiene lentes? Volvamos al Evangelio. ¿Qué pasa cuando se predica la palabra? Los 72 se fueron a predicar, se fueron a llevar la palabra de Dios. Lucas 10, 17. Volvieron. Señor, hasta los demonios se someten cuando le predicamos en tu nombre. Naguara. Y miren lo que dijo Jesucristo, que yo quiero que ustedes le presten atención y que el Evangelio de hoy lo aclara de una forma muy bonita. Cuando Jesús predicó y habló en la sinagoga donde el diablo andaba metido, rebotó y gritó y quería opacar la voz de Jesús, y Jesús lo dejó callado, noqueado, fuera de combate. Le dio un izquierdazo, escuchen. Los 72 discípulos volvieron muy contentos diciendo: Señor, hasta los demonios nos obedecen al invocar tu nombre. Jesús les dijo: yo vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Y esto me encanta. Yo vi a Satanás caer del cielo como un rayo. ¿Y cuál era el motivo? ¿Por qué el diablo se dio un golpe tan duro como del cielo a la tierra? ¿Por qué el diablo estaba arriba y se precipitó a la velocidad de la luz? ¿Por qué el diablo se cayó de esa altura? Porque los 72 discípulos se fueron a predicar la palabra. Porque los 72 discípulos se fueron a hablar de Cristo. Porque los 72 discípulos fueron a llevar el mensaje. Y a veces decimos, es que el cura no predica, es que en la parroquia ni homilía hay, es que los padres hoy día cada día hablan menos, y es verdad. Pero ¿sabe qué? El diablo reina en tu casa porque tú eres un perro mudo y te quedas callado, Isaías 56:10. Porque eres el centinela para predicar la palabra de Dios, eres el encargado de llevar el mensaje y cierras el pico y cierras la boca. Porque eres la persona que Dios puso en tu casa, el único que vas a la misa, el único que hace la novena, el único que hace el rosario y lee la Biblia, pero es el que se calla. En su casa todo mundo habla, la tía bruja habla, el tío borracho habla, la prima criticona habla, la suegra metiche habla, pero usted, que es el que va a la misa, que es el que sabe de Dios, se queda callado y no dice nada. Y por eso el diablo anda haciendo fiesta. Pero el día que llegue alguien que hable, y el día que usted se ponga a hablar de Dios y se ponga a decir las cosas como son, ese día el diablo le va a gritar en forma de papá, en forma de mamá, en forma de hijo, sobrino, primo, nieto, como usted quiera llamarlo. ¿No le ha pasado? ¿No le ha sucedido? ¿No tiene razón la palabra de Dios cuando dice que Jesús se puso a predicar y el diablo se puso a gritar? ¿Sí? Este evangelio de hoy nos enseña que para que ustedes y yo veamos que la palabra de Dios está funcionando, que la palabra de Dios está teniendo efecto, debemos observar, debemos ver que el demonio grite, que el demonio zapatee, que no le gusta, que no está de acuerdo. Si cuando usted predica, si cuando usted habla de Dios, todo el mundo le dice muy bien, siga adelante, no hay problema, muy bonito, todo excelente, todos son flores, todos son aplausos, preocúpese. Pero si usted por hacer un rosario ahí le están que regañando, que peleando, que usted por hacer una lectura bíblica ahí le están sacando, que usted por participar en la iglesia ahí le están diciendo chao, cheo, váyase.
Usted por corregir algo en la iglesia lo están sacando, haciendo las cosas bien. Haciendo las cosas bien, a usted lo están corriendo porque está haciendo lo que dice la palabra, que yo soy el catequista y en la parroquia mía no quieren leer la Biblia, pero yo quiero que los niños lean la Biblia, le di Biblia a los muchachos y mi padre puso bravo. Cuando nosotros nos colocamos del lado de la palabra, cuando nosotros nos colocamos al lado de Cristo, el diablo grita, al diablo no le gusta, se enfurece, se molesta. Y eso es lo que enseña el Evangelio. Voy a leérselos. San Lucas capítulo 4, versículo 31. Ojo pelado con este evangelio, oído al tambor y paren la oreja. En aquel tiempo Jesús fue a Cafarnaúm, ciudad de Galilea, y los sábados enseñaba a la gente. ¿Qué hacía Jesús? Enseñaba a la gente los sábados. ¿Por qué los sábados? Porque los judíos se reunían los sábados para escuchar la palabra. Y cuando se reunían los sábados a escuchar la palabra, Jesús aprovechaba y les enseñaba, les predicaba, les hablaba de Dios, les enseñaba las cosas del reino de los cielos. El reino de los cielos se parece a un mercader. El reino de los cielos se parece a un comerciante. El reino de los cielos se parece a un rey. El reino de los cielos se parece a un servidor. El reino, eso era lo que enseñaba Jesús. Palabra de Dios, enseñaba las cosas del reino. Cuando usted haga como Jesús, miren lo que va a pasar. Todos estaban asombrados de sus enseñanzas, porque hablaba con autoridad. Cristo no hablaba de otra manera, sino con autoridad, es decir, de forma creíble. Hablaba seguro, hablaba convencido de las cosas del reino de los cielos. Y nosotros que cuando hay una fiesta y pasen el micrófono y cante, nada, ese sí canta bonito. En los 15 años el tío le cantó a la sobrina Bello. En una celebración, en un compartir, ahí está, dale a tu cuerpo alegría, Macarela, que tu cuerpo es para darle alegría. ¿Y cómo baila bonito? ¿Y cómo baila pegado? Pásale una Biblia para que vea. La gente dice, ¿y qué diría el lector? Yo no escuché. Pásale un rosario para que rece. Dios te salve María, llena eres de gracia. Es que me da pena. Es que yo no puedo. Para eso no es bueno, ¿verdad? Cristo enseñaba con autoridad. Si son solteros y no se han casado por la iglesia, ya andan agarrados de mano y no le da pena. Pero si son casados, ya se dejan de agarrar de las manos y cada quien por su lado. Y peor si son bien adulterios. Ya no les da vergüenza que los vean, que lo que sea. Pero que sean casados por la iglesia, eso sí les da vergüenza. Las cosas de Dios nos avergüenzan, nos dan pena. Jesús no. Jesús hablaba con autoridad y decía las cosas bien y la gente se quedaba asombrado. La gente quedaba sorprendido de las enseñanzas de Jesús. Todos estaban asombrados de sus enseñanzas porque hablaba con autoridad. Había en la sinagoga. ¿Dónde? En la sinagoga. Miren, si usted lee San Lucas capítulo 4, versículo 16, van a darse cuenta qué hacía Jesús en la sinagoga. Para que puedan comprender dónde vamos. Usted primero escuche lo que dice el versículo 16 de San Lucas capítulo 4, un poquito más atrás. Cuando Jesús iba a la sinagoga, enseñaba a la gente. ¿Qué le enseñaba? ¿De qué le hablaba? Oigan, Jesús fue a Nazaret, donde se había criado, entró en la sinagoga, como era su costumbre hacerlo los sábados, y se levantó para hacer la lectura. Se le dio el volumen del profeta Isaías y se puso a hablar de Dios, se puso a predicar, se puso a leer el rollo. ¿Qué hacía Jesús los sábados en la sinagoga? Pues hablaba de Dios, sembraba la palabra de Dios. Había en la sinagoga donde Jesús estaba predicando, ¿qué había? Un hombre que tenía un demonio inmundo. Una persona que tenía un demonio inmundo, que al escuchar la palabra de Jesucristo no hizo más sino gritar, ofender,
asustar, atemorizar. Y eso es lo que hace el diablo. Quiere tener a los católicos dormidos, tranquilos, ahí callados, ahí encerrados. Pero el día que la palabra se predique, yo le aseguro que el diablo grita. Sale algún dolido, sale algún lastimado, sale alguna denuncia, sale alguna queja. Esa misa no me gustó. Bueno, el otro día estaba predicando y llega, y estoy predicando para una parroquia, por ahí en la luna. Y cuando me meto a la sacristía viene un servidor. Padre, quiero decirle algo. Dígame, hermano, ¿cómo le ayudo? Usted va a predicar poquito, porque hoy es misa dominical. Y usted va a predicar 10 minutos. No puede predicar más, porque se alarga. Y yo me quedé, me estaba informando. Yo me rasqué la cabeza, estoy en parroquia, bueno, 10 minutos. Y al ratico volvió, Padre, ¿será que me regala 5 minutos de los 10 minutos suyos? ¿Para qué? Porque es que unos hermanos quieren hablar y decir algo. Padre, le voy a ser sincero. Aquí en esta iglesia la gente no está acostumbrada a las predicaciones suyas porque usted predica largo. Y entonces hay que predicar poquito y le vamos a ayudar con unas personas, un testimonio que van a dar al final, pero regáleles el tiempo, pero predique poquito. Y yo me quedé viéndolo y yo le dije, hermano, si ustedes conocen que yo predico largo y tendido y hablo y enseño y me gusta que la gente aprenda, ¿para qué me invitan a esta parroquia? ¿No creen que hay otras parroquias que sí quieren escuchar la palabra de Dios bien explicada? Y ustedes me llaman y yo vengo de tan lejos y yo agarro aviones y tengo trasnocho y tengo sueño para que usted me venga a decir que predique 5 minutos y 5 minutos les van a dejar allá. Y el hermano se quedó viéndome y se fue. Y al ratico volvió, Padre, bueno, el grupo dice que le damos 10 minutos, que no le vamos a quitar. Lo que pasa es que la gente se nos duerme, se cansa, se fatiga. Y me dijo, yo le dije, mire hermano, déjeme tranquilo que ahorita voy a la misa. Yo predicaré lo que el Espíritu Santo me diga. Y a mí cuando me dicen poquito, predico más. Y la misa duró casi 1 hora 45 minutos, pues me tocó como 40 minutos predicar. Bastante. Y la gente estaba atenta. Y la gente estaba concentrada. Y viendo. Y escuchando. Y viendo en la Biblia. Y viendo cómo la gente, los que llevaban la Biblia, se estaban sorprendidos. Y al final dijo el padre, bueno, le pedimos perdón a la gente porque la misa fue larga. Pero tenemos un invitado y teníamos que escucharlo. Y la gente cuando terminó, Padre, gracias. Padre, gracias por aclarar. Gracias por enseñarnos. Padre, gracias. Ni uno se quejó. El demonio grita y me mandó a este para que me callara y me mandó al otro para que le pidiera disculpas a la gente. Siempre que se predique la palabra de Dios, el diablo va a gritar. Había en la sinagoga un hombre poseído, tenía un espíritu inmundo y el hombre se puso a gritar muy fuerte. Déjanos, que te metes con nosotros, Jesús Nazareno. Ha venido a destruirnos. Sé que eres el Santo de Dios. El demonio le gritó a Jesús. El demonio le levantó la voz a Jesús. El demonio se enfureció. ¿Por qué? Porque Jesús estaba enseñando. Porque Jesús estaba predicando. Porque Jesús estaba hablando de Dios. Desenrolló el libro y lo leyó. ¿No se acuerdan que lo acabamos de leer en el versículo 16? ¿No se acuerdan? Y como el diablo vio eso, se metió con el mismo Jesús. No se va a meter con usted. No van a salir personas a colocar comentarios aquí o en cualquier lado, en cualquier red social de insultos, de amenazas. No van a salir personas a decirnos cosas que ustedes son unos peleones, que ustedes son unos groseros, que ustedes son... Sí, si a Cristo lo gritó el diablo, si a Cristo el diablo le trató de hacerle la vida imposible, si al mismo Cristo el mismísimo demonio se enfureció en contra, no lo va a hacer contra nosotros los curas. ¿No lo va a hacer contra nosotros los predicadores? Sí. Y eso es lo que pasa. Pero termina el Evangelio, me gusta. Pero Jesús le dijo,
cállate y sal de ese hombre. El demonio entonces tiró al hombre por tierra en medio de la gente y salió de él sin hacerle daño. Todos se espantaron y se decían unos a otros, ¿qué tendrá su palabra? Porque da orden con autoridad y fuerza a los espíritus impuros y estos se salen. Y su fama se extendió por todos los lugares de la región. ¿Qué tendrá su palabra? ¿Qué tendrá la palabra de Cristo que es capaz de sacar corriendo al demonio? ¿Que es capaz de ahuyentar los vicios? ¿Que es capaz de transformar corazones? ¿Que es capaz de hacer que la gente cambie mejor? ¿Qué tendrá la palabra de Dios? Mire, yo estoy muy contento, termino con esto. Estoy muy contento porque en medio de todos los tormentos y todas las cosas que han pasado, pues Dios siempre se sale con la suya. Y aprovecho y agradezco a Monseñor que me mandó a estudiar Sagradas Escrituras, espiritualidad bíblica. Gracias, Monseñor. Gracias. Ya comencé clase, ya comencé los estudios. Pero qué cosa más bonita, qué cosa más hermosa, qué regalo más bello. Estaba leyendo lo que iba a ver, los estudios que iba a tener. A mí no me importa que salga bien, que salga. A mí me importa aprender. Y yo vine a Madrid y a España a aprender. Y iba hoy con el padre Edward Medina, quien me ha ayudado bastante y le agradezco, y al padre Daniel, de aquí, que de España. Gracias por la ayuda, porque me han ayudado bastante a las personas que me han tendido la mano aquí. Y me decía el padre Edward, mire, aquí están todos los comentarios bíblicos que usted quiera. Y eran mis libros favoritos en el seminario. Y yo me quedaba viendo, yo ya recuerdo que entrando a la izquierda, a la biblioteca, a mano izquierda, ahí están los comentarios. Y a mano derecha, aquí están todas las revistas. Y el padre me dio un recorrido y me mostró dónde estaban los libros de Biblia, de Sagradas Escrituras que yo iba a utilizar en la universidad. Y yo emocionado, mi corazón se emocionaba y yo decía, no puedo creerlo. Y cuando leía las materias y los pensos y lo que tengo que estudiar en 2 años, yo decía, qué regalo más bonito me ha dado Dios. Qué equivocado estaba yo. ¿Cómo Dios puede hacer que yo venga desde Venezuela a España a venir a estudiar la Sagrada Escritura para predicarla mejor? Yo estoy impactado. Y he llevado más palo que gata ladrona. Pero Dios me ha premiado con esto. Y no solo a mí, sino que de este árbol chueco, de este árbol torcido, de este árbol con frutos, ustedes van a saborearlo y van a comer. Y por eso termino diciéndoles, el día de San Jerónimo, el día de la Biblia, septiembre, ustedes anótenme ahí cuál día es, averigüen. Vamos a empezar a leer la palabra de Dios. Vamos a empezar a leer la Biblia en el nombre del Señor y que Dios rompa todas las cadenas y todos los problemas que ha tenido. Hay que orar. Si usted quiere leer la Biblia conmigo, búsquese una parecida a esta. Esta es la Biblia latinoamericana y la vamos a leer. La Biblia latinoamericana y letra grande en una librería católica, búsquela. Y si no la encuentran, no se preocupe. Descárguela a su teléfono. Pero vamos a empezar a leer la palabra de Dios. Y uno de los retos que yo tengo, aparte de hacer la misa, aparte de hacer el evangelio, es comenzar a leer la Biblia y terminarla. Vamos a hacer oración por eso. Y tenemos este mes para hacer oración. Y vamos a pedirle a Dios que nos dé la gracia de poder leer la palabra de Dios. Porque es con la palabra de Dios que el diablo se va. Y termina el evangelio diciendo, ¿qué tendrá su palabra? ¿Qué tendrá esa palabra? Y el día que nos choquemos y nos encontremos de frente, de cara a cara con la Biblia, ustedes y yo vamos a decir, náguara, hoy aunque leímos la palabra, me tocó a mí. Y tendremos la misa, y tendremos el evangelio, y tendremos la lectura de la palabra de Dios, si Dios quiere. Hay que rezar por eso. Al día de la Biblia, si Dios quiere, vamos a comenzar a leer la palabra de Dios. Y vamos a continuarla. Y ahí les voy a colocar los videos para que usted la lea conmigo y la escudriñe conmigo. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén.
El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios les bendiga, Dios les acompañe. Les habló el Padre Marcos Galvis desde Madrid, España. Un feliz día para todos. Los quiero mucho y nos vemos mañana, Dios mediante, a la misma hora, por el mismo canal. No falten, los esperamos.